y dejó que su gloria pasara a su lado. Damas y caballeros, por un instante tan solo, Moisés obtuvo un vistazo desde atrás de la gloria refractada de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando él bajó de la montaña y su pueblo vio una figura que se acercaba a la distancia, se emocionaron tanto, pues su líder había vuelto y se adelantaron raudos y veloces a saludar a Moisés. De repente retrocedieron y cayeron sobre sus rostros y comenzaron a rogarle a Moisés: Moisés, Moisés, cúbrete el rostro. No soportaban verlo. ¿Por qué? Porque la cara de Moisés estaba tan radiante, brillaba con tanta intensidad que cegaba al pueblo. Y lo que ellos veían, damas y caballeros, piénsenlo, era meramente un reflejo sobre el rostro de un humano, de un vistazo solo de atrás, instantáneo, de la gloria de Dios. Los ángeles mismos deben cubrir sus ojos en su presencia. Y con otro par de alas se cubren sus pies. La Biblia no nos explica por qué era necesario para ellos cubrirse los pies. Solo puedo conjeturar y arriesgaré una opinión en este momento. Y es que los pies, tanto para los ángeles como para los hombres, son un símbolo en la Biblia del ser creado. Se nos dice que somos de la tierra, terrenales, que nuestros pies están hechos de barro. Cuando Moisés conoció a Dios en el desierto de Madián, ¿qué es lo primero que Dios le dijo? Moisés, Moisés, quítate los zapatos porque el suelo sobre el que estás es suelo sagrado. Le pidió que desnudara sus pies, el símbolo de ser criatura, el símbolo de su sumisión ante la presencia del Santo. Y aún en el cielo, los ángeles cubren su símbolo de ser creados. Por más fascinado que yo esté, damas y caballeros, por la anatomía de los serafines, estas son en realidad consideraciones menores sobre este texto. Lo que en verdad importa de este texto, creo yo, no es la estructura de los ángeles, es el mensaje de los ángeles. Vean lo que la Biblia nos dice, que con dos volaban y uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Estuve parado allá antes de que esta serie comenzara, y los que nos ven por videotape no pudieron ver las cosas que hicimos al comenzar, y una de las cosas que hizo este grupo de personas fue cantar el himno clásico de la iglesia denominado Santo, Santo, Santo. Y yo los escuchaba mientras cantaban, y no puedo escuchar ese himno sin que los escalofríos recorran toda mi espalda. Es magnífico, ¿no es así? Y yo pienso en los ángeles y en todos arrojando sus doradas coronas frente al mar de vidrio delante del trono. Todos nuestros valores, lo que tenemos, lo arrojaríamos con entusiasmo ante los pies del Santo, ¿no es así? Con gran elocuencia, este himno celebra triunfalmente la majestad de Dios. Pero mientras escuchaba lo que ustedes cantaban, por más hermoso que sonaba, ¿pueden imaginarse lo hermoso que sería cantado por un coro de ángeles? Y eso es lo que vio Isaías. Las huestes celestiales sobre el trono de Dios, cantándose unos a otros, dando voces con una sola palabra, repitiendo una y otra y otra y otra vez: Santo, Santo, Santo.
es el Señor Todopoderoso. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Amigos, aquí hay algo en este texto que como personas hispanoparlantes podemos leer cientos de veces y pasar por alto cada vez. Hay algo muy judío en este texto. En nuestro idioma, cuando queremos llamar la atención a algo de particular importancia, para darle énfasis, hay varias formas de hacerlo. Podemos quizás subrayar o usar bastardillas o poner negrillas, ponerle comillas o tal vez paréntesis o llenar la página con puntos de exclamación, aunque no sea necesario poner una exclamación. Hasta mis editores lo hacen. Encuentro estas cosas en todos los borradores finales y ponen exclamación donde no la hay. Y por favor, no vayan a pensar que no estoy consciente de cómo utilizar la exclamación, pero la verdad me vuelven loco, y eso es lo que hacemos con el énfasis. Los judíos hacían lo mismo. Hacían todo eso y subrayaban, usaban bastardilla, negrilla, pero tenían otra técnica para llamar la atención a algo de singular importancia. Era una simple técnica de repetición verbal. Pienso, por ejemplo, en el apóstol Pablo cuando les escribe a los Gálatas y les avisa sobre los peligros de abandonar el evangelio que ya habían recibido de él. Y les dijo, les aviso que si les predican cualquier otro evangelio aparte del que ya han recibido, aunque sea un ángel de los cielos, que sea anatema, 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 que significa maldito. Esa es una declaración fuerte que viene de la pluma del apóstol Pablo. Pero no se detuvo allí. De inmediato dijo, les repito que si cualquiera les predica cualquier otro evangelio, aparte del que ya han recibido, que sea maldito. Anatema. A Jesús le gustaba utilizar este método de repetición para explicar sus enseñanzas. Recuerden que Jesús era rabino. Es decir, que era un teólogo, tenía escuela y estudiantes denominados discípulos o estudiosos que se enrolaban en su escuela. Era un rabino peripatético, eso significa que caminaba para enseñar, y cuando lo hacía, los discípulos literalmente le seguían. Cuando Jesús dijo, seguidme, lo dijo literalmente, caminen detrás de mí. Y así es como lo hacían. El maestro recitaba y daba su lección mientras caminaba por la ruta hacia el servicio. Y los discípulos lo seguían detrás y memorizaban todo lo que les enseñaba su rabino. Bien, damas y caballeros, todas las enseñanzas que salieron de los labios de Jesucristo fueron importantes. Pero aún nuestro Señor se tomaba el tiempo de llamar la atención a las cosas que Él consideraba importantes. Y cuando llegaba a un punto sobre el cual quería asegurarse de que sus discípulos no se perdieran, comenzaba su lección diciendo dos palabras. Decía, de cierto os digo. O en otras traducciones, en verdad, en realidad lo que decía era amén, amén. Les digo a ustedes reconocen esa palabra, llegó intacta a nuestro idioma y decimos, todos dicen que amén, pero decimos amén después de que el maestro enseñe o luego de que el predicador predique, y significa es verdadero, lo creemos, etc. Jesús no esperaba a que sus discípulos confirmaran la verdad de lo que él decía. Iniciaba sus sermones diciendo amén, amén. Es como el capitán de una nave que habla por los parlantes de una nave diciendo, atención, les habla el capitán. Cuando Jesús repetía esa palabra dos veces, recalcaba su importancia. Damas y caballeros, hay un solo atributo de Dios que siempre es elevado al tercer nivel de repetición en las Escrituras.
Una característica de Dios Todopoderoso, que se comunica en grado superlativo desde los labios de los ángeles, donde la Biblia no solo dice que Dios es santo, ni siquiera santo, santo, sino santo, santo, santo. La Biblia no dice que Dios sea misericordia, misericordia, misericordia. O amor, amor, amor. O justicia, justicia, justicia. O ira, ira, ira. Pero sí que es santo, santo, santo. Esta es una dimensión de Dios que consume su misma esencia. Y que cuando se manifiesta a Isaías, leemos que al sonido de las voces de los serafines, los quiciales mismos de las puertas del templo se sacudieron y comenzaron a temblar. ¿Oyeron eso? Elementos sin vida, cosas inanimadas, partes de la creación en presencia de la manifestación de la santidad de Dios, reaccionaron ante su voz. ¿Cómo podemos nosotros, hechos a su imagen, ser indiferentes o apáticos ante su majestad? Solo Dios es santo. Y lo que quiero hacer en esta serie es tratar de describir lo que significa y cuál es la reacción de Isaías y de otros personajes históricos cuando el santo aparece. Oremos. Padre, nos regocijamos de que algo y alguien en este universo impío sea no un poco, sino completamente santo, santo, santo. Imparte a nuestros corazones la alegría de los serafines ante esta verdad. Amén.